Un saludo para todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 21 de abril, dando las gracias a nuestro Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos, bienvenidas donde quiera se encuentren. De verdad, estamos muy agradecidos con Dios que nos da el privilegio de poder llegar hasta sus hogares. Este día quisiéramos también, como siempre, hacer la invitación a que tengan en cuenta este ministerio en la medida en que Dios les bendiga materialmente, para compartir de esas bendiciones con nosotros para que hagamos la obra de Dios. Y cuando digo nosotros, no estoy diciendo nosotros dos como personas, sino con el ministerio, con nuestro ministerio, que es el que Dios está usando para que a través de 4 canales de televisión y una radio proclame 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la verdad presente a miles de hogares en 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, aquí en el estado de Texas. Y hermanos, como esto es algo grande y se requiere de muchísimos recursos, por eso en la pantalla le pongo las formas de cómo usted puede unirse a nosotros. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, o puede enviar por la aplicación Cel al 214-881-4029. Puede hablar a ese mismo número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle más detalles de cómo nos puede ayudar desde el extranjero inclusive. Recuerde que puede hacerlo por paypal.com, buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Muchas gracias, como siempre digo, a los que hoy se unan a nosotros. El hermano Angelo Barry nuevamente ha apartado el tiempo para poder estar con nosotros y compartirles otro estudio más de la lección. Así que, hermano Angelo, bienvenido. Gracias, pastor. Aquí estamos de nuevo con positivo y con toda la intención de que esta semana sea una semana bendecida. De hecho, esta semana estaremos hablando de mi tema, uno de mis temas favoritos, pudiera decir el favorito. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted la tiene en su casa. Si usted está deseoso de escuchar la palabra de Dios, búsquela. Usted la tiene en su casa, ábrala, lea su Biblia. Es la mejor decisión que usted puede tomar, hacer de esto un hábito, porque no hay otra forma de que Dios nos hable si no es a través de su palabra. Ya el pastor le invitó para que usted contribuya con sus diezmos, ofrendas, donaciones. Quisiera yo animarte también para que contribuya con los likes, contribuya con los me gusta, contribuya con comentar, contribuyas también con suscribirte. Es la forma en que usted también puede ayudarnos de una manera extraordinaria. Así el algoritmo del YouTube nos va a poner en un lugar que cada vez que usted abra su aplicación nos va a encontrar. Pastor, hoy vamos a prepararnos, vamos a orar para hablar toda una semana. Esta semana yo siento que va a ser de bendición para todos. Vamos a hablar de la palabra de Dios a través del libro de Pedro. Así que oramos para comenzar este estudio. Amén. Amado Padre, le queremos dar gracias. Queremos dar gracias porque usted se tomó el tiempo de dejarnos su palabra escrita. Qué guía más maravillosa. No hay camino errado si nosotros vamos por donde usted dice que vayamos. Su palabra es una guía segura, es una piedra donde podemos nosotros construir también. Es un ancla, es una luz, es pan. Usted dijo lo que es su palabra para nosotros. Gracias por tu santa palabra. Ahora el pastor y este servidor queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a transmitir este mensaje con una contundencia como lo es tu palabra, ya que ella dice que la palabra tuya no vuelve vacía. Así que, Señor, la vamos a decir y queremos que haga el trabajo en los corazones para quien la escuche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén, amén, amén. Una de las enseñanzas que encontramos en la primera epístola de Pedro es acerca de cómo el creyente se debe relacionar con la palabra de Dios. Ustedes saben, mis hermanos y hermanas, que los cristianos, todo lo que
hacemos, decimos, lo basamos en la palabra de Dios. Al menos eso es lo que debiera ser. Pero ¿cómo debemos relacionarnos con la palabra? Quédese con nosotros para toda la semana y mire que con esto de la santa palabra de Dios hay una actitud que debemos tener para que verdaderamente ella haga el efecto que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que el autor le puso a la lección para toda la semana la palabra de Dios. Empezando con el versículo de memoria, ¿qué dice el apóstol Pedro en cuanto a cómo debemos relacionarnos con esta palabra, hermano Ángelo? Pastor, aquí tenemos un texto muy conocido, maravilloso. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. La Biblia, queridos, ya usted ha escuchado tantas veces que nosotros decimos, lea la Biblia, lea la Biblia. La Biblia es un libro complejo que tiene muchas facetas. Quiero comenzar o hacer mi comentario en ese tenor. La Biblia es un libro complejo que tiene muchas facetas, muchas capas, pero hay algunas, o puede ser fácil para algunos y difícil para otros. Aquí cuando el apóstol está hablando de leche, el niño no tiene que esforzar mucho para beberse su leche. La mamá hasta lo alimenta, viene y lo alimenta. Aquí ahora el apóstol está usando esta parábola, esta ilustración para demostrar a una persona hambrienta y solamente el hecho de tener hambre va a venir el alimento. Como único tú puedes profundizar este libro y entenderlo es tener hambre. El Señor promete que su misma palabra se interpreta. Así que, hermanos, aquí nos está haciendo un llamado a que tengamos hambre de esta leche espiritual. No hay otra forma de crecer espiritualmente si no es bebiendo esta palabra. Vuelvo y repito, para algunos la Biblia es completamente simple y para otros se hace un poco desafiante. Pero es como el minero, hay que escarbar y escarbar hasta llegar a la luz completa. Y así, hermanos, como el niño tiene ese apetito por la leche materna y la disfruta, de la misma manera usted y yo debemos tener ese apetito por la palabra de Dios y disfrutarla también. Dice el don de profecía que la palabra de Dios es la simiente y que cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. También así dice hay vida en la palabra de Dios. Hermanos, qué bonita analogía la que hace aquí el don de profecía de la Biblia y la semilla. Note usted, la Biblia, la palabra de Dios, también es una semilla. Y como la semilla natural tiene ese poder germinador y está encerrada en ella la vida de la planta, así también los que hacemos de la palabra de Dios prácticamente nuestra guía, nuestro libro de texto, vamos a encontrar que allí hay vida, como también lo hay en la semilla. De manera que siendo la palabra de Dios todo esto, bien hacemos, hermanos, en interesarnos y como el bebé, desear comer, desear beber de la palabra. Y es que esto viene a ser prácticamente una condición indispensable para la salvación. Es decir, un requisito necesario. Si usted no le gusta la palabra de Dios, si usted no tiene interés en la palabra de Dios, dígame, ¿cómo puede el Señor ayudarle? Así que si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser salva, el requisito o la condición indispensable para que eso se haga realidad en usted es la palabra. Vea cómo Jesús presentó a sus oyentes la condición indispensable para la salvación. Hermano Ángelo. Pastor, permítame leer Juan. Aquí vamos a hablar de un nuevo nacimiento, nacido del Espíritu. Voy a leer en Juan 3, del 5 al 7. Respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Pastor, permítame también rápidamente leer Mateo. Voy a leer aquí en Mateo. Pero no pierda la idea de lo que es necesario o indispensable. Voy a leer Mateo 18. Y en Mateo 18 voy a leer del 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos le vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviere, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pastor, aquí nosotros tenemos claramente una analogía de un niño. El niño, todas las necesidades del niño. El niño no se preocupa porque él tiene todas sus necesidades cubiertas. Y aquí nosotros podemos decir que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, para usar el ejemplo de Juan, Nicodemo, tú sabes mucho, tú tienes el conocimiento, pero tienes que nacer de nuevo. Pero no un nacimiento carnal, un nacimiento de espíritu. Aquí podemos ahora hacer la combinación con este nacimiento de espíritu que es hambre espiritual. No es el conocimiento mero solamente por conocimiento, sino necesitas tener hambre espiritual. Los discípulos aquí dan también otra cara de la moneda porque ya los discípulos no tienen el problema de Nicodemo. El problema que presentan los discípulos también es un problema muy común entre nosotros y es ¿quién sabe más? Ahora, ¿quién de nosotros sabe más? ¿Cuál de nosotros es más cristiano? Y Jesús le está diciendo, ustedes tienen que ser como este niño. Queridos, aquí nosotros podemos, para terminar mi comentario, decir que tenemos que volver a ser niños, porque estos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Yo me acuerdo que cuando mi muchacho estaba más pequeño, ya se está haciendo grande, todo lo preguntaba. Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Y la palabra mía, todavía, gracias a Dios, cuando yo le digo algo a mi hijo, él me mira y a veces él sabe que es una cosa descabellada y él me dice, ¿en serio, papá? Porque él confía completamente en que yo le voy a decir lo que es. Y hermanos, esa es la dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios. Confiar tan ciegamente en Dios que pareciéramos niños. Y si usted y yo queremos nacer de nuevo y queremos ser como niños, el requisito indispensable para que eso se pueda dar es, hermanos, a través de la palabra, que eso ocurra a través de la palabra. ¿Qué medio señala Pedro mediante el cual podemos ser convertidos, hermano Ángelo? Pastor, permítame leer, ya hemos leído este verso antes en las otras lecciones, pero ahora vuelve y nos las trae el autor. Primera de Pedro 1 y voy a leer el 23, 1:23. Dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como decía el pastor, la única manera de usted renacer o volver a nacer es mediante la palabra de Dios. Y aquí ustedes pueden ver, hermanos, cómo prácticamente el nuevo nacimiento comienza con la palabra. Usted no puede pretender nacer de nuevo sin la palabra. Pedro es bien claro. Él dice que somos renacidos de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el nuevo nacimiento de un cristiano comienza con la palabra. Y siendo así, hermanos, pienso de que necesitamos depender mucho de la palabra, y si por alguna razón nos hemos descuidado de la palabra y hace tiempos que no la leemos
y no dependemos de ella. Hermanos, bueno es que volvamos otra vez a la palabra, que nos conectemos otra vez con la palabra, que dependamos de la palabra, porque a través de ella el Señor obra el nuevo nacimiento, que es un requisito indispensable para entrar al reino de Dios o al cielo. El don de profecía en la fe por la cual vivo, página 21, ¿cómo se une a esto? Aquí dice, pastor, en la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestras vidas, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despierta un nuevo sentimiento y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Cristo fue el revelador de la verdad al mundo. Mediante él la semilla incorruptible. La palabra de Dios fue sembrada en los corazones de los hombres. La palabra destruye la naturaleza terrenal y la natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús, la semejanza divina. Fíjese, hermanos, voy a leer ese último párrafo. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús, la semejanza divina. Estamos leyendo La fe por la que vivo, página 21. Yo termino diciendo, hermanos, en algún momento nosotros pensamos que Dios viene a reparar. Dios no repara. Dios dice, hermanos, yo hago nuevo todas las cosas. Aquí hay un solo camino y es nacer de nuevo. Dios no quiere remendarte, Dios quiere que tú seas una nueva criatura. Y así, hermanos, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir vida, porque solamente a través de ella es que somos renacidos. Siendo esto así tan importante, recalco, volvamos a la Biblia. Volvamos a las Escrituras, volvamos a leer las Escrituras, anhelemos el estudio de ellas como un niño que anhela la leche de su madre. Y hermanos, vengamos a la Biblia con esa actitud también de un niño que quiere ser enseñado. Si lo hacemos así, vamos a experimentar el nuevo nacimiento, vamos a experimentar esa conversión tan indispensable para poder ser salvos. Oremos para que el Señor nos dé hambre por su palabra. ¿Qué les parece? Amante Padre, vivimos en tiempos donde el enemigo nos tiene prácticamente invadidos de mil y una cosas, de manera que no apartamos tiempo para el estudio de tu palabra y no estamos comiendo ni bebiendo lo que es menester para ser salvos. Así que te pedimos perdón y al mismo tiempo te rogamos nos ayudes para que de ahora en adelante podamos tener más hambre de tu palabra. Danos apetito por tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre en ella, a perseverar en ella y sobre todo a ser santificados por ella. Te rogamos, Señor, que tú te encargues de nuestras vidas y que cada vez que abramos la palabra nos puedas dar el discernimiento debido para entenderla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.